La iglesia de Santa Eulalia se ubica en Muga de Alba, una localidad muy interesante a nivel histórico por su particular ubicación en una zona fronteriza que explicaría incluso el nombre del pueblo, que comparte curiosamente con el de otra Muga, en Sayago, que tiene otra iglesia con la que guarda ciertas similitudes. Parece que está relacionado por otros topónimos menores que existen en la provincia, con la palabra majada, con la palabra mojón, con la palabra el propio muga o mogo. Tenía que ver con, con la terminación, ¿no? Con los términos, con la separación de unos términos o de otros, y por eso tenemos Muga de Sayago, tenemos Muga de Alba, tenemos Valdemuga, incluso en Portugal tenemos un Mugadoiro. Todos esos términos tienen más o menos que ver con esa tierra de lindes, con esa tierra de limítrofes, que es en donde estamos. Muga de Alba es muy interesante, quizá para los zamoranos es también muy desconocida, pero es muy interesante a nivel histórico, sobre todo por la antigüedad de la fundación, que seguramente se remonte hacia el año 1143. Recordad que estamos en un territorio limítrofe, en un territorio que rápidamente se repuebla por los reyes de León, en torno a ese año 1140, 1143 aproximadamente, y en esa tierra de frontera, de delimitación de reinos, va a tener un papel importante Muga. La iglesia y la localidad seguramente tengan un sentido posterior, es decir, su fundación se deba a un momento posterior, pero sí sabemos que en esos momentos ya está digamos, como localidad reconocida. Además, en los siglos XIII y XIV acaece aquí algo muy interesante, y es que el rey Alfonso IX de León lo que va a hacer es una donación, precisamente creo que vinculada a esa tierra de frontera, a una orden militar, y toda la comarca, pero también la propia Muga de Alba, va a depender de la Orden del Temple. Sé que esto de la Orden del Temple es una de estas cuestiones que siempre llaman mucho la atención, y cuando alguien oye hablar sobre templarios, pues rápidamente deja volar un poco la imaginación, ¿no? Y no es que la localidad sea templaria, no es que siquiera la iglesia sea templaria, sino que durante algún tiempo la Orden del Temple mantuvo un control económico, un control, digamos, geopolítico, ¿no? Por esa tierra de frontera. Esta iglesia perteneció durante siglos a la diócesis de Santiago de Compostela, igual que algunos otros templos de la zona e incluso de la capital, pero desde el siglo XIX está vinculada a la diócesis de Zamora. Se desconoce a ciencia cierta su origen, el momento y las razones de su construcción, quién pudo costear su levantamiento. No existe ningún tipo de documentación en los archivos hasta ese siglo XIX. Todo lo que ocurre con anterioridad al siglo XIX que tenga que ver con esta parroquia se ha perdido. Se ha perdido de manera irremediable, por lo tanto todo ese devenir constructivo, todos esos maestros que pudieron participar en la construcción, en el adorno del edificio, todas aquellas obras que se iban haciendo de manera recurrente, todo eso se ha perdido. No nos queda sino el análisis un poco estilístico de cuando vemos el edificio a qué nos remite, ¿no? Y básicamente nos está remitiendo a un modelo que se repite de manera muy recurrente en todo el entorno de Alba, incluso en el entorno de Sayago, que es la típica iglesia de lo que se llama de planta de cajón o de planta de salón, ¿no? Es una planta sencilla, rectangular, con una única nave, con una cabecera que normalmente destaca en altura en todos los edificios y que eventualmente en algunos de ellos destaca incluso en anchura, algo que no ocurre aquí, y con una espadaña a los pies. Una espadaña con mayor o menor desarrollo, pero que siempre estaba preparada para recibir 2 o 3 campanas. Ese tipo de edificios nos le vamos a encontrar de manera recurrente en esas comarcas o en esos territorios que te mencionaba, pero también, que yo creo que también es un poco la explicación del por qué estamos hoy aquí, ¿no? No solo por el interés de la localidad, sino por el interés de lo que guarda la iglesia dentro, que es uno de esos tesoros que tiene la provincia de Zamora, y creo que es una de estas cosas muy desconocidas. Y es que el propio modelo de edificio tiene unas concomitancias directas con algunas de las iglesias de Sayago que estaban construidas en material granítico, pero que aquí ese material granítico se sustituyó por la piedra local, una piedra cuarcítica fundamentalmente, pese a que en las aristas, pese a que en los puntos más débiles del edificio se sigue utilizando una sillería de granito, pero el grueso del edificio no está construido en ese material. Y lo que conservamos dentro y que une, en cierto modo, a la Muga de Sayago con la Muga de Alba y con todas esas iglesias de Sayago y con todas esas iglesias fronterizas, en realidad, de la raya hispano-portuguesa,
va a ser que dentro del edificio tenemos un conjunto mural, un conjunto decorativo del siglo XVI absolutamente único. Por lo tanto, si tenemos un conjunto pictórico del siglo XVI en el exterior del edificio, si de la forma que tiene la propia construcción nos remite a modelos de otras tierras, pero que más o menos tenemos localizados, creo que el edificio de la iglesia de Muga de Alba debe situarse su construcción aproximadamente en torno al año 1500, no mucho más allá del primer tercio del siglo XVI, puesto que es en esas fechas o a partir de esas fechas cuando se va a hacer esta decoración que inundó prácticamente todo el interior del edificio y que hace que esta iglesia conecte con esos ejemplares de Sayago, con ejemplares portugueses, pero que por una particularidad que luego veremos en el interior se convierta en lo que llamamos los historiadores un unicum. Es decir, es la única iglesia de toda la provincia, es la única iglesia de toda la diócesis que en su decoración pictórica interior va a utilizar la técnica del esgrafiado. A la planta original del edificio se agregan varias partes añadidas con el paso de los años para complementar su estructura y, sobre todo, las funciones que debía desempeñar. Se añade un pórtico hacia el sur, que es en el que se abren estos tres arcos que ya son propiamente del siglo XVII. Se añade justo delante de nosotros un pequeño almacén. Y hacia el norte, hacia la parte norte del edificio, se añadieron dos construcciones más. Una de ellas que es la sacristía y justo al lado era la cilla. La cilla era, como tenían buena parte de los edificios pues más rurales, si queremos, era el almacén donde se guardaba el grano. Era un almacén en el que, pues a través de esos impuestos que se pagaba al pueblo, también a la iglesia, había parte del grano, parte de las cosechas que se guardaban dentro de la iglesia. Y esa cilla era lo que también permitía, digamos, unos ciertos recursos con los cuales la parroquia se movía a lo largo del año y sobre todo pues, en los momentos en los que había cosecha, después se moría el grano, ese grano se podía convertir en pan, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que al final lo que se conforma es un edificio más complejo, pero que parte de un modelo muy sencillo, es un modelo muy popular, es un modelo muy extendido, que como veíamos antes se repite prácticamente pues en todas estas comarcas. Antes hablaba de Sayago, pero podemos hablar de la zona de Carvajales, podemos hablar de la zona de los valles, fundamentalmente, del Valle del Tera, del Valle de Vidriales. Hay ramificaciones de este modelo pues prácticamente en todas estas comarcas, ¿no? Iglesias habitualmente, pues no con excesivos recursos, iglesias más bien populares en su construcción, pero tremendamente interesantes en cuanto a su morfología y sobre todo pues en un momento muy concreto, ¿no? En ese comienzos del siglo XVI o en ese final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento en la provincia. Ya en el interior vemos más claramente la sencilla estructura de esta iglesia de una sola nave. La nave tiene esa forma rectangular tan habitual, en la que no hay nada de decoración, en la que todos sus muros están revocados, en este caso en color blanco, y la unión entre la cabecera y la nave, es decir, la unión entre el espacio cuadrangular y el espacio rectangular, que son las dos estructuras que componen el edificio, se efectúa a través del arco de lo que se denomina arco de gloria o arco de triunfo. Es ese arco de comunicación, podemos decir, en este caso es un arco de medio punto, levantado sobre dos pilares, dos pilastras en realidad, con una imposta de carácter geométrico muy sencilla. En realidad es un pequeño cimacio cortado en oblicuo que lo que hace es pues animar un poco la transición entre lo que es el pilar y el arco. No podemos ver demasiados detalles más dentro de la construcción. Como veis, son construcciones muy populares, muy sencillas, en las que apenas hay un corte en ese arco y quizá en el arco que vemos en la puerta, ¿no? Un arco muy deprimido, un arco muy bajito, que al exterior, como hemos visto, es un arco pues tendente al medio punto, pero que al interior es un arco ya muy deprimido, muy bajito, también construido en piedra de sillería, puesto que, como decíamos antes, todos esos elementos más débiles, todos aquellos elementos que quizá más representativos del edificio se construyeron en piedra de sillería bien escuadrada, mientras el resto del edificio, en realidad lo que está ocultando estas capas de cal que vemos en los muros, es esa mampostería o ese sillarejo, esa piedra más desmenuzada, esa piedra más pequeñita de cuarcita, que es pues un poco la piedra que nos encontramos en este entorno.
Sobre nuestras cabezas, el techo cerrado en sus dos partes con dos armaduras de madera claramente diferentes pero muy semejantes. Sencillas, son relativamente modernas, pero muy interesantes porque se ve su tipología. La armadura de la nave es una armadura de lo que se suele llamar de par hilera, es una armadura muy sencillita con una hilera en la parte central y que divide la iglesia a dos aguas, la cubre a dos aguas, podemos decir, ¿no? Tiene un tipo de decoración fundamentalmente de carácter geométrico en la parte baja, en lo que se denomina rocave, justamente la zona que corre por encima del muro, y luego cada uno de los pares, cada una de las vigas que van repartidas a los laterales de la armadura está decorada ya con pintura, una pintura muy sencillita que básicamente lo que hace es reproducir motivos de carácter vegetal, ¿no? El mismo tipo de compartimentación y de decoración nos lo vamos a encontrar en la capilla mayor. En lugar de ser una armadura alargada, una armadura rectangular, nos encontramos con una armadura cuadrangular y de lo que se denomina de limas bordonas. Limas bordonas es que en cada uno de las uniones de las cuatro aguas que tiene la capilla mayor hay únicamente una lima, hay únicamente una viga de unión, ¿no? Lo que nos encontramos es el mismo tipo de compartimentación, el mismo tipo de decoración y por lo tanto seguramente sean armaduras hechas a la vez. Y en este caso, en el arrocave, nos encontramos, aparte de decoración de talla, decoración fundamentalmente de motivos geométricos, además nos encontramos algo de policromía y de decoración pictórica, muy sencillita, prácticamente son rameados vegetales y algunas cenefas de distintos colores. Y luego en la parte superior lo que nos encontramos son unas vigas que unen cada uno de los laterales, lo que se llaman cuadrales, unas vigas que se disponen en diagonal, sobre canecillos y que sirven para repartir las fuerzas, los empujes de la armadura, ¿no? En las propias vigas, en las propias limas, lo que nos encontramos es una estructura muy sencillita en realidad, es una armadura tan sencilla como la de la nave y básicamente en cada una de estas vigas aparecerán rameados vegetales, motivos fitomorfos de carácter vegetal, todos ellos pintados en color azul, en color negro, que lo que hacen es pues aportar algo más de colorido a una armadura que de por sí es bastante pobre, ¿no? En las paredes de la nave, sin apenas decoración, destacan varios retablos barrocos, posiblemente incorporados al templo en el segundo momento de esplendor de esta pequeña iglesia. La parroquia pues llega a un momento en el que necesita adornarse de varios retablos, de varios bienes muebles que están repartidos a lo largo de la nave, a los laterales del arco triunfal, del arco de gloria y sobre todo en la capilla mayor. Son retablos, como digo, sobre todo de época barroca, confeccionados entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y eso no significa que no hubiese retablos anteriores. Seguramente hubo retablos anteriores, puesto que, como decíamos, el edificio se construye hacia el año 1500 y tuvo que haber algún momento, digamos, de transición. Lo que solía ocurrir en estos edificios digamos que se habían construido en ese momento y que además se habían decorado en ese momento es que pasasen una serie de años hasta que la parroquia volviera a tener economía para sufragar el coste de un retablo, el coste de un púlpito, el coste de un coro, como tiene este edificio a los pies, un coro de madera muy sencillito. Pasaba siempre un tiempo, había siempre una dilación en el tiempo hasta que se podían volver a gastar pecunio de la fábrica para acometerlo. Es verdad que aquí en esta iglesia también hay una pequeña sorpresa, si queremos, ¿no? Porque siempre tuvo retablo desde el momento en el que se pintó. El problema es que no lo vemos. Detrás del retablo mayor, un retablo de época barroca, de estilo barroco, hay un retablo pintado. Ocurre lo mismo que en tantas otras de estas iglesias de la Raya, de todas estas iglesias del entorno sayagués fundamentalmente, y recientemente restaurada y presentada la de Muga de Sayago, la ermita de Fernandiel, precisamente en el testero de la capilla mayor, cubierto por un retablo también de época barroca, igual que este, apareció un retablo pintado, un trampantojo, es decir, un retablo que hacía las veces de lo que verdaderamente eran los retablos de la época, pero pintado. Digamos que era esa economía mucho más barata, mucho más asequible para las parroquias, el hecho de poder pintar un retablo que poder encargar un retablo de madera, un retablo de fábrica, ¿no? Por lo tanto, sí que hubo un retablo desde sus momentos, pero que en un momento dado se decidió cubrir por este retablo, digamos, puesto a la moda, puesto al día, cuando la Iglesia en ese momento, en el siglo XVII y siglo XVIII, empieza a tener otra vez dinero y digamos que puede costear pues, la compra de retablos, de lienzos, de retablo mayor, del púlpito que vemos al lado del Arco de Gloria, y por lo tanto la Iglesia, digamos, sufre un momento de engalanamiento, pero que también ocultaba cosas que se habían hecho en momentos anteriores.
Precisamente ese retablo oculto es parte del elemento más destacado y llamativo de esta iglesia, esa característica que convierte al templo en ese unicum, una rara avis, la razón del gran interés que despierta este edificio. Ese retablo formaría parte de esta capilla mayor, con una decoración pocas veces vista, deteriorada en parte, pero que ha sobrevivido a siglos de obras con sus dolorosas huellas, añadidos, capas superpuestas y luego retiradas, humedades. Digamos que esta parte que es el punto álgido del edificio, la parte que contenía un poco la atención de los fieles y donde se celebraba también la propia Eucaristía, es la que se llevó un poco la palma dentro del edificio en cuanto a la decoración. Todo apunta que verdaderamente esta decoración se limitó prácticamente en exclusiva a la capilla mayor y que no se extendió más allá. Al contrario de lo que sí que ocurre en algunos otros edificios del entorno de Sayagués, donde la pintura se extendió más allá de la capilla mayor y llegó a cubrir prácticamente todo el edificio como si se tratara casi de un tapiz. En este caso no, en este caso nos lo encontramos únicamente en la capilla mayor, en sus tres muros, en los muros laterales, es decir, muro norte y sur, y en el muro de la cabecera, en el hastial. En el hastial de cierre nos encontramos también decoración, pero parcialmente oculta, como decía antes, por el retablo mayor. Una decoración que llama la atención por su carácter mixto. Combina pinturas murales con la técnica del esgrafiado, que es lo que la convierte en singular. El esgrafiado era una técnica que ya la conocían incluso los romanos. Era una técnica que básicamente consistía en aplicar sobre el muro varios revocos de distinto color. Y en este caso tenemos un color marrón que se utilizó como base para encalar toda la capilla mayor, y sobre ese encalado de color marrón se aplicó otro encalado de un color, digamos, ocre, o de un marrón muy clarito. De manera que sobre este segundo encalado se hicieron, a través de moldes, una serie de dibujos, y al retirar la capa superior lo que aparecía, lo que subyacía, era precisamente el color inferior. Por lo tanto se creaba una tonalidad bícroma muy interesante de esos dos colores. Incluso en época romana se llegaba a decir que la utilización de dos tonalidades se podía facilitar gracias a que en uno de esos dos morteros para encalar el muro se añadía hollín, se añadía madera quemada, es decir, se añadía lo que salía de haber quemado madera de color negruzco. Al mezclarlo con ese mortero daba como lugar pues un mortero de color grisáceo, ¿no? Y se jugaba con esa tonalidad bícroma. Por eso decía antes que es un unicum, porque en Zamora no conservamos de esta época absolutamente ningún edificio que tenga este tipo de decoración, absolutamente ninguno, y sobre todo bueno, pues que tenga semejante despliegue, ¿no? Con tantos metros cuadrados llenando todas las paredes de la capilla mayor. De hecho, el diseño de las tres paredes se concibió como una obra única, con una base de fondo de esgrafiado de suelo a techo y con los huecos pertinentes para pintar lo que asemejan varios retablos, a modo de trampantojos. Un modo más barato de amueblar la zona más importante de la iglesia en momentos de escasos recursos. Lo que nos encontramos fundamentalmente cuando hablamos de los esgrafiados son varios registros que cubren desde el suelo hasta el artesonado a base de distintas decoraciones. Digamos que el primer registro, el registro inferior, justo el que pega al suelo, son una serie de arcos, de galerías arqueadas, dentro de las cuales lo que encontramos son una especie de bichos, una especie de, bueno, pues de elementos monstruosos afrontados. Unos parecen aves, otros parecen dragones, que parecen chocar sus picos o las colas, precisamente a manera de basamento. Y sobre ese basamento lo que se van a superponer son varios registros de motivos decorativos renacentistas. Por un lado aparecen motivos de medallones, es decir, motivos circulares dentro de los cuales vemos vegetales, vemos animales. Por otro lado aparece una especie de rombos, aunque con los extremos ligeramente curvados, dentro de los cuales aparecen bustos de personajes. Algunos llevan cascos, otros parecen mujeres, otros parecen hombres. Verdaderamente hay un repertorio grande de ese tipo de motivos antropomorfos. Y mezclándose con todos esos motivos aparecen fundamentalmente otros de carácter fitomorfo, de carácter vegetal. De manera que todo queda lleno, prácticamente todo queda lleno de esos motivos de grutescos, motivos a candelieri, terminología propia del mundo del Renacimiento, y que nos sitúa ante una iglesia verdaderamente única, verdaderamente maravillosa en cuanto a este tipo de decoración.
Si tuviéramos que lanzar parangones fuera de nuestra provincia, pero dentro de este contexto de las iglesias rayanas o de las iglesias con pintura transfronteriza, podríamos pensar en Salamanca, un conjunto también maravilloso que se llama la iglesia de Carrascal de Belámbelez, una iglesia como esta, quizá algo más pequeñita, también con 2 armaduras, también con la misma tipología constructiva, y que tiene en sus decoraciones mezclado también pintura mural con esgrafiados. Aparte de eso, no tenemos muchos ejemplos más en el entorno. Tendríamos que irnos ya hacia la zona leonesa, donde, por ejemplo, en el monasterio de Carrizo tenemos también unos esgrafiados de esta misma época, del siglo XVI. Es decir, verdaderamente escasean. Ya tendríamos que salirnos fuera de Castilla y León para encontrar otros ejemplos de esta tipología. Con lo que respecta a la pintura mural, este tipo de manifestaciones encajan muy bien dentro del tipo de pinturas y de pintores de estas iglesias fundamentalmente sayaguesas. Lo que hace el pintor es componer una serie de escenas como si fuese un retablo fingido. El retablo mayor, lo mismo nos lo encontramos en las laterales. Nos encontramos con unos encasamientos rectangulares que están flanqueados en los laterales por pilastras o por columnas pintadas, claro, y en la parte superior y en la parte inferior una especie de entablamentos, cornisas y basamentos que lo que hacen es delimitar, digamos, en altura y en anchura las distintas escenas. Las pinturas que hoy están a la vista son parecidas, pero también bastante diferentes. Una con 3 casillas en una sola altura, otra en origen con lo que fueron 8 escenas divididas en 2 alturas. Representan vidas de santos. Vidas de santos que tienen que ver quizá con aquellos personajes hacia los cuales la población tenía más devoción. Por eso son fácilmente reconocibles. En este lado tenemos, si vamos por orden, tendríamos justamente a la izquierda aparece San Antonio con el niño, la habitual representación iconográfica en la que San Antonio aparece llevando al niño Jesús sobre un libro. Justo en el centro, la composición más grande es la que alude a Santiago, al apóstol Santiago en la batalla de Clavijo, conocida vulgarmente como Santiago Matamoros, donde precisamente aparece el santo representado sobre el caballo blanco que acostumbraba llevar. En una de las manos lleva un banderín, seguramente pues esa enseña con la que capitaneaba las tropas, en la otra lleva una espada y bajo las patas del caballo que va galopando, aparecen algunos enemigos vencidos. Y justamente a su derecha aparece otra escena en la que también encontramos a un caballero. Una escena de carácter, si queremos, moralizante, lo cual también pues nos habla un poco del carácter que tenían estas pinturas. Una escena en la que aparece San Martín partiendo la capa con el pobre. Ese tipo de representación en la que, digamos que se enseñaba un poco al fiel a esa idea del compartir, a esa idea de que el propio San Martín se encontró un día, según iba con su corcel, a un pobre que le dijo que tenía frío, y él, como no tenía nada que darle, sacó su espada y cortó su manto, con el cual lo compartió con el pobre. Y al día siguiente, o esa misma noche, se le apareció en sueños Jesús diciéndole: esta noche me he tapado con tu manto. Es decir, era una especie de representación figurada de con quién había compartido verdaderamente el manto. Digamos que son temas moralizantes, son temas que enseñan, son temas que adoctrinan, son temas que tenían mucho que decir y mucho que transmitir al propio fiel. En el otro lateral, un segundo retablo fingido de mayor tamaño y con más escenas representadas. Antes solo teníamos un piso en el que aparecían 3 escenas, y en el lado contrario tenemos 2 pisos en los que aparecerían 7, quizá 8, porque en un momento dado, como decíamos antes, se rompe parte de ese muro para abrir la sacristía, y por eso tenemos ese arco justamente detrás de mí, ¿no? Que seguramente, sin preocuparse demasiado por las pinturas que había ahí, evidentemente la conciencia patrimonial era totalmente distinta a la que tenemos hoy, pues se decidió que evidentemente era más importante construir una sacristía y abrir ahí una puerta que perder una de las escenas que se habían pintado, puesto que seguía habiendo escenas en el resto de la iglesia, ¿no? En el piso superior nos encontramos el registro completo. Si vamos de izquierda a derecha, nos encontramos primero a un santo obispo. Un santo obispo que le reconocemos porque lleva una especie de mitra sobre la cabeza, que seguramente sería San Gregorio Magno, uno de los padres de la Iglesia latina. A su derecha aparece un santo muy interesante, un santo que además tenía
una especial devoción en estos pueblos y un santo que, bueno, pues que tenía, digamos, su especial significación dentro de la devoción popular, ¿no? Que era San Antón. San Antón Abad, patrón de los animales, patrón de tantas otras cuestiones que tanto tenían que ver con el mundo popular y con las devociones, ¿no? San Antón es muy interesante, la devoción a San Antonio, porque, bueno, primero aparece representado vestido con vestimenta monacal, blanca y negra, y aparece, digamos, en su condición de santo sanador. Santo sanador porque, bueno, si veis justamente delante tiene un pequeño personaje, quizá un donante, no lo sabemos, quizás simplemente un personaje que le está pidiendo que le cure, y sobre todo, decíamos, en su condición de santo sanador, porque si nos fijamos en la parte superior de la pintura, colgado de una especie de hierro, de una especie de percha, quizá somos capaces de reconocer dos exvotos, dos piezas de cera, como las que hoy todavía se dejan en tantas y tantas iglesias, ermitas, etcétera, etcétera, pidiendo o agradeciendo la curación de una determinada parte del cuerpo, ¿no? En este caso vemos una mano y vemos también un pie o parte de una pierna. Por lo tanto, es una pintura muy, muy interesante, ¿no? A su derecha aparecen dos registros más. Dos registros que nos hablan también de dos personajes muy interesantes. Justamente tenemos al arcángel San Miguel alanceando al demonio, o quizá, bueno, una representación también del pecado. Por un lado está pesando las almas, lleva una balanza en la que está pesando las almas, y con la otra mano sostiene una lanza con la que está alanceando al demonio. Y por último, lo que nos encontramos es una representación de un santo obispo que quizás sea más difícil de reconocer porque, bueno, sí podemos pensar que sea otro de esos padres de la Iglesia latina. Quizás San Ambrosio, quizás San Agustín de Hipona, pero no reconocemos perfectamente quién representaría, ¿no? Pero tiene lógica que aparezcan representados junto a San Gregorio, como veíamos al principio, dentro de esos padres de la Iglesia latina, dentro de esos personajes importantes para el mundo cristiano. De ahí pasaríamos al segundo registro, el registro inferior, al registro que está más pegado al suelo. Y claro, ¿cómo no podía aparecer, precisamente iniciando un registro, iniciando como casi una escena iniciática, una representación de una anunciación? Es decir, el momento en el que el ángel está anunciando, el ángel está presentando, dándole la buena noticia a la Virgen de que va a ser madre de Dios, que va a ser madre de Cristo, y que, bueno, pues que digamos, esa es una de esas escenas aleccionadoras, una de esas escenas que para el fiel le sustentaba precisamente dentro de uno de los preceptos del cristianismo, ¿no? Y a continuación tenemos tres escenas más que no siguen el relato evangélico, evidentemente, sino que lo que van a presentarnos son a santos, no ya quizá tan encumbrados como los padres de la Iglesia, sino santos mucho más populares. Quizá una de las santas, y en este caso sí que he de referirme a santa, una de esas mujeres santas que aparecen representadas en buena parte de los retablos, en buena parte de las pinturas del siglo XVI, del siglo XVII en todas nuestras iglesias, es Santa Catalina. Santa Catalina, que suele aparecer representada con la palma del martirio, que suele aparecer representada con una espada, incluso que en algunos casos suele aparecer representada con uno de los instrumentos del martirio, digamos que más sirven para reconocer a esta santa mujer, ¿no? Como fue una rueda acerada, es decir, una rueda llena de pinchos con la cual se le martirizó. A continuación ya empiezan las escenas que están más partidas, las escenas que están más troceadas, donde encontramos seguramente una representación de San Julián. San Julián solo le vemos la cabeza, por lo tanto, ¿por qué somos capaces de reconocerle? Pues prácticamente porque en la gorra, en el tocado que lleva, aparece su nombre, aparece puesto San Julián, S. Julián. Y lo habitual era que junto a San Julián apareciera siempre otra santa mujer, Santa Basilisa. Dos personajes, San Julián y Santa Basilisa, que eran, digamos, ejemplos de virtud por cómo habían llevado su vida, por cómo con posterioridad se habían convertido al cristianismo. Digamos que eran dos ejemplos muy aleccionadores de lo que podía ser un poco la vida de los cristianos que conciben un ciclo pictórico para adornar sus iglesias y que podían llenar, digamos, un poco sus preocupaciones, sus aflicciones a lo largo del día a día. La última escena está partida, no sabemos qué habría, es de suponer que apareciera otro santo o otra santa, que digamos que cerrase esa composición de 4 escenas arriba, 4 escenas abajo. Únicamente vemos el cierre,
La ausencia de archivos y documentación impide seguir interpretando el relato plasmado en estas paredes. Sí incluyen ambas pinturas un detalle muy llamativo que aún hoy se puede apreciar, al menos en parte, y que los expertos creen que podría ayudar en la identificación de sus autores. Todas estas pinturas, y también es una de esas cosas curiosas que ocurren en Muga, estaban cuajadas de inscripciones. Inscripciones que lamentablemente no podemos reconstruir con absoluta certeza. ¿Por qué? Pues fundamentalmente debido a que, como todos habrán visto, las pinturas tienen una serie de picotazos a lo largo de todos los paramentos que como todavía siguen haciendo tantos albañiles, ¿no? Digamos que es una labor que se explica con ese sentido. Cuando las pinturas pierden su intención, cuando las pinturas dejan de resultar interesantes para los fieles, cuando se quiere poner la Iglesia a la moda, lo que se hizo en un momento dado, no sabemos cuándo, quizá en el siglo XVIII, en ese momento cuando se empiezan a encargar retablos, lo que se hizo fue tapar estas pinturas. Y claro, para que las capas de yeso que se iban a superponer a estas pinturas, estos esgrafiados que tenemos hoy a la vista, anclasen mejor al muro, lo que se hizo fue dar una serie de picotazos por todo el paramento, de manera que al dar con la llana toda esta superficie, las capas de cal se sujetasen, se fijasen mejor. Esos picotazos nos hicieron perder, lamentablemente, parte de las inscripciones que reconocemos por encima de esas columnas y por debajo de esos basamentos de los dos registros. Sí que es verdad que somos capaces de leer nombres, incluso somos capaces de leer quizá la intención, porque nos habla de esta pintura mandaron facer y aparecen algunos nombres. Reconocemos nombres como Juan Fernández, Juan Antón, Francisco Rodríguez, y especialmente me llama la atención uno de los nombres, un nombre que aparece precisamente sobre una de estas escenas, sobre la de la Anunciación, donde aparece un Baltasar Rodríguez o Baltasar Pérez, no se lee muy bien el apellido, y delante de ese nombre aparece una F y una C. Esa F y esa C normalmente eran una abreviatura de Fécit, de Izo. Quizá, no sabemos, pero sí que nos deja volar un poco la imaginación y ojalá nos hace desearlo verdaderamente, pensar que ese Fécit nos habla del nombre del pintor. Este tipo de conjeturas aparecen también en otros conjuntos de estos hispano-portugueses que nos hemos encontrado en Sayago, ¿no? Donde aparecen nombres de pagadores, que básicamente es lo que tenemos aquí en Muga de Sayago, quiénes pagaron, quiénes promovieron esas pinturas, y además lo que aparece es quizá el nombre de un pintor. Si fuera este Baltasar, este pintor de nombre Baltasar Pérez o Baltasar Rodríguez, nos situaría dentro del conocimiento quizá un poco más profundo de lo que va a ser el cierre a este conjunto, que para mí, como decía al principio, es un conjunto único, es un conjunto creo que muy desconocido para la ciudadanía zamorana, incluso creo que para las propias provincias, y que es una de esas cosas más ricas, una de esas cosas más espectaculares que tenemos en la provincia y que desgraciadamente no conocemos. Una joya que quizás debido al deterioro, quizás al paso del tiempo, quizás a las casualidades, fue perdiendo esas capas de materia añadida y fue dejando a la vista lo que había pasado a ser casi un secreto. Las intervenciones para terminar de descubrir esta decoración escondida y para restaurar toda la zona nos brindan ahora la oportunidad y el lujo de hacer una parada para contemplar y disfrutar esta joya que merece ser valorada, reconocida, cuidada y visitada.